La CAN es un organismo regional conformado por 4 países que tiene como objetivo en común alcanzar el desarrollo más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Los países que lo conforman son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Dentro de los acontecimientos más importantes se encuentran: en 1969 se firma el Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, también conocido como el Acuerdo de Cartagena. En 1967 la CAN inicia sus funciones. En 1976 Chile se retira de la CAN. En 1993 se inicia la zona de libre comercio entre los países miembros. En el 2011 Venezuela se retira. El propósito de la CAN es establecer una unión aduanera entre los países que lo conforman y establecer un arancel en común ante terceros. Su objetivo principal es promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y cooperación económica y social, impulsar la participación del proceso de integración regional con miras a formación gradual en el mercado común latinoamericano y procurar el mejoramiento persistente del nivel de vida de sus habitantes. Como objetivos específicos tenemos el eliminar el arancel de los países firmantes y establecer un arancel común ante terceros, acelerar el crecimiento de los países miembros, facilitar la participación de los procesos de la integración regional. La estructura organizacional de la CAN se muestra en el siguiente gráfico, encabezado por el Comité Directivo de la CAN. ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. En 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, la cual fue modificada en 1980 con un Tratado de Montevideo donde se dio el nacimiento de la ALADI. En 1998 se firma acuerdos que dieron origen a una zona libre de comercio. En 1990 se perfecciona el ingreso como país miembro Cuba. En 2012 ingresa Panamá como país miembro. Su objetivo principal es crear un área de preferencias económicas para llegar a un mercado común, promoviendo el intercambio con el fin de asegurar su desarrollo político-social. Objetivos secundarios: reducir y eliminar gradualmente las trabas comerciales. Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre pueblos latinoamericanos. Promover el desarrollo económico y social de las regiones en forma armónica, equilibrada, con el fin de asegurar mejores niveles de vida para sus pueblos. ¿En qué consiste? En la creación de preferencias económicas a través de aranceles, acuerdos de alcance regional, acuerdos de alcance parcial, para de esta manera asegurar el desarrollo económico-social. Se establece un pluralismo político-económico para la Asociación de Mercado Común Latinoamericano. Sus funciones es la promoción y regulación de comercio recíproco en los países de la región, la complementación económica entre sus países miembros, el desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de mercados nacionales. Sirve para introducir profundos cambios en la orientación de procesos, en la conceptualización de sus operaciones. El Programa de Liberación de Comercio Mundial y mecanismos auxiliares fueron sustituidos por un área de preferencias económicas ingresadas por un conjunto de mecanismos que comprende una preferencia arancelaria regional, de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. Los países que lo conforman son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Su estructura organizacional se presenta en la siguiente figura. El Mercado Común Centroamericano es una organización económica con países de América Central. En este, los países se comprometieron a eliminar los aranceles y las otras restricciones a los intercambios y establecer una política comercial y un arancel común frente a terceros países. Relevantes del Mercado Común Centroamericano tenemos en el año 1960, en el cual se creó el Banco Centroamericano de Integración Económica. El 13 de diciembre del mismo año se funda el Mercado Común Centroamericano. En 1985 se firma el Acuerdo de la Comunidad Económica Europea. En 1990 se adopta el Plan de Acción Económica para Centroamérica. Y en el año 1998 las exportaciones totales de Centroamérica alcanzaron 10.573 millones de dólares. En la actualidad, en el sistema de integración económica centroamericano existe un libre comercio en un 99% en todos los bienes agrícolas e industriales, con algunas excepciones. Principales del Mercado Común Centroamericano tenemos la unificación de las economías, el impulso en forma conjunta del desarrollo de Centroamérica, la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes,
El Tratado de Integración Económica entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. Podemos definir en su estructura organizacional al mercado común, que está constituido por el Consejo de Ministros de Integración, el Comité Ejecutivo de Integración Económica y la Secretaría de Integración Económica. Cabe destacar que las reuniones periódicas a nivel presidencial tienen una fuerte gravitación en la orientación del proceso de integración. Entre los organismos de apoyo debe mencionarse por su tradición y solidez el Banco Centroamericano de Integración Económica. ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. ¿En qué consiste? Es un tratado de libre comercio que promueve y trata de eliminar las barreras arancelarias a las exportaciones que se llevan a cabo en cada uno de los Estados miembros. El ALCA representa el más importante acuerdo de integración regional firmado entre países desarrollados y no desarrollados con miras a establecer el libre flujo comercial entre las economías. En los acontecimientos más importantes encontramos 1994, Primera Cumbre de las Américas en Miami, lanzamiento del proceso ALCA. 1996, reunión ministerial de Cartagena, se establecen 4 grupos de trabajo adicional. 2001, se hizo conocimiento de manera pública para que todas las sociedades involucradas en la Cumbre de las Américas estuvieran presentes. 2005, el ALCA suscribió su primer acuerdo sobre la presidencia, donde se explicó que sería compartida por Brasil y los Estados Unidos. En el 2006 se eligió un secretario administrativo del ALCA. El objetivo general que maneja el ALCA es eliminar progresivamente los aranceles, las barreras del comercio, impulsar la inversión e integrar la parte de las Américas en un solo acuerdo de libre comercio y así poder mejorar las economías de todos los países miembros. Todo esto no solo con el fin de facilitar el comercio internacional, sino además de volverse interesantes para las otras economías mundiales, siendo competitivos y potenciar al máximo los recursos económicos. Entre sus objetivos específicos está uno de los principales objetivos es la erradicación del hambre y la miseria que se viven en algunos países. Adicionalmente, tener un mercado financiero regularizado, mercado de trabajo flexible, inversiones sin controles nacionales, libre competencia y libre monopolio. Funciones. En las funciones del ALCA se encuentra la de abrir mercados a los exportadores estadounidenses y establecer cambios arancelarios y laborales que reducen los costos en sus inversiones para cada empresa y sociedad, incluyendo el pago de patentes, algunos privilegios en futuras privatizaciones. Dichos beneficios los aseguran por medio de pactos, obligaciones y verificaciones supranacionales. El ALCA sirve para crecimiento económico, incrementar los niveles de inversión, contacto de avances a la tecnología, abre puertas en los mercados más grandes del mundo. Entre los países miembros encontramos todos los países que conforman Centroamérica, Suramérica y el Caribe, excepto Cuba. Mercosur es el bloque comercial de Suramérica. Es un proceso de integración regional entre 6 países suramericanos, los cuales cuentan con preferencias arancelarias entre ellos. Mercosur sirve para la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, estableciendo un arancel externo común y adoptando una política comercial común. Los integrantes de Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia. Los hechos más importantes de Mercosur ocurrieron en los años de 1991, nace Mercosur bajo el Tratado de la Asunción. 1998 se declara Mercosur como zona de paz y libre de armas de destrucción de masa. 2006, Venezuela se adhiere a Mercosur. 2013 se adhiere Bolivia a Mercosur. El objetivo principal de Mercosur es proporcionar un espacio común que genere oportunidades comerciales e inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales y el mercado internacional. Como resultado, se ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles en algunos casos carácter de estados asociados o una situación de países suramericanos. Entre sus objetivos específicos están minimizar barreras comerciales tanto nuevas como ya existentes, la reducción de aranceles a las importaciones así como los contingentes de la importación, eliminar los acuerdos comerciales que ya tenían preferencias entre los países integrantes. Mercosur tiene como función promover los pilares fundamentales de la integración, principios de democracia y desarrollo económico, impulsando una integración con rostro humano. Tiene como principio el acuerdo en la materia migratoria, laboral, cultural, social y entre otros.
A continuación, mostraremos gráficamente la estructura organizacional de Mercosur. MCI, Mercado Común Islámico. En 1997 fue creado por iniciativa de Turquía con la Declaración de Estambul, formulada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de los Estados miembros. El propósito es lograr una mayor cooperación económica entre los 8 países islámicos. En el 2008 se establece una Carta para la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la buena gobernanza de los Estados miembros. En el 2011 se da refugio a países que presentan conflictos como el levantamiento de Siria. ¿En qué consiste? En reunir a los países clave en el mundo islámico, ya que son parte del desarrollo actual y como respuesta a la exclusión global para elevar la voz contra la migración económica y política. Objetivo: reforzar el papel de los países en desarrollo de economía globalizada para crear unas nuevas oportunidades de relaciones comerciales y mejorar las condiciones de vida. Objetivos generales: apoyar el desarrollo nacional con los recursos, conocimientos y oportunidades de perfeccionamiento en el exterior que brinda la cooperación internacional. Proporcionar a la Agencia de Cooperación Internacional dentro del sector público nacional como interlocutor moderno, eficiente y central en temas de cooperación internacional. Funciones: fue diseñado para mejorar las relaciones económicas entre los musulmanes para así reforzar su economía. Sirve para aumentar las transacciones comerciales entre los países miembros, su peso global en el comercio mundial. Cada uno de estos miembros es responsable de un sector o grupo sectorial diferente. Turquía es la coordinadora de los ámbitos de industria y salud. También ha presentado algunos proyectos de carácter cultural. Está compuesto por varias organizaciones en su estructura como las universidades, instituciones y centros de investigación islámica. Los países no miembros son Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Islandia, Nigeria, Pakistán y Turquía. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿En qué consiste? Es un mecanismo de diálogo y consulta sobre temas económicos y comerciales de carácter gubernamental con un nivel bajo de institucionalización. Está basado en el regionalismo abierto y se producen tratados y no acuerdos. Objetivo general: incrementar el crecimiento económico, la prosperidad de la región Pacífica Asia y asimismo consolidarse. Objetivos específicos encontramos disminución de aranceles y la creación de economías nacionales eficientes y mayores exportaciones. Como miembro tenemos 21 países. En el siguiente gráfico muestra la estructura organizacional del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En los acontecimientos más importantes encontramos: 1989 se crea la APEC, 1992 se emitió la Declaración de Singapur con la que se creó el Área de Libre Comercio de NSA. 1993 se realiza la primera reunión de líderes de la APEC. 1994 se firma una declaración en la que se dibuja la creación de una región abierta sobre las bases de la liberación del comercio, las inversiones, la operación para el desarrollo. 1995 se firmó un tratado que crea una zona libre de armas nucleares. 2001 se firma el acuerdo que lleva el nombre de la ciudad china que impulsa la APEC. 2011 la Embajada de Colombia en Japón es designada como embajadora en asuntos especiales para asuntos APEC. 2014 los ministros de las economías miembros de la APEC se reúnen en China para hacer frente a los asuntos relacionados con los océanos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Esta organización coordina y unifica las políticas petroleras de los países miembros, mantiene la estabilización de los mercados internacionales para el suministro mundial económico, regula a los consumidores mundiales un ingreso estable para sus productores y una rentabilidad justa para los que intervienen en la industria petrolera. Esta organización está conformada por 13 países, entre ellos Ecuador y Venezuela. En la década de los 60 se formó la OPEP. En esta década inicia la existencia de esta organización con 5 países productores de petróleo. Durante la década de los 70 y 80 se adquiere la relevancia internacional. Entre los 80 y los 90, los precios del petróleo llegaron a los máximos principios, debido a la revolución iraní y el arranque de la guerra entre Irak e Irán. En 1998 se desplomó el precio del petróleo.
y durante la década de 1990 y el año 2000, el petróleo está por encima de los $30 por barril. Como objetivos fundamentales de la OPEP está establecer una política petrolífera común a todos los grandes productores del petróleo del mundo, definir estrategias de producción, controlar precios de venta de petróleo en el mercado mundial, mantenerse como líder en el sector de explotación y comercialización de petróleo. Como funciones, la OPEP se encarga de manejar los niveles de extracción, de los métodos de refinamiento, del manejo de cada país y de las negociaciones del precio mundial. OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En 1948, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Europea, que tuvo objetivo de administrar el Plan Marshall para la reconstrucción europea. En 1960 había cumplido su cometido y los países miembros acordaron invitar a Estados Unidos y a Canadá en la creación de una organización que coordinara las políticas entre países occidentales. En 1961 se crea el Departamento de Desarrollo. En el 2013 se decidió abrir un proceso de negociaciones para el ingreso de Colombia y Letonia. Consiste en un foro único en donde los gobiernos trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos, sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. Objetivo principal: el crecimiento económico, el aumento del empleo, la mejora de calidad de vida, mantener la estabilidad financiera, asistir a otros países con su desarrollo económico y contribuir al crecimiento del comercio mundial. Objetivo secundario: crear un ambiente más propicio para la inversión nacional e internacional, realizar mayor expansión posible sobre la economía y empleo en un programa de nivelación de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo económico mundial. Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como los no miembros en vías de desarrollo económico. Sus funciones son defender el precio internacional del crudo y sus derivados, estableciendo y unificando los precios. En el siguiente gráfico se muestra la estructura organizacional. Sirve para que los gobiernos puedan trabajar conjuntamente, compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Lo conforman países de América del Norte, Europa, Países Bajos y Pacífico. La NAFTA. La NAFTA es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Este bloque comercial fue creado para establecer reglas de régimen de comercio e inversión. Los integrantes de la NAFTA son México, Canadá y Estados Unidos. El objetivo principal de la NAFTA es formar una zona de libre comercio estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. Los objetivos específicos de la NAFTA son eliminar obstáculos de comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, crear procedimientos eficaces en la aplicación y cumplimiento del tratado para su administración conjunta y solución de controversias, reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales. La función de la NAFTA es el debido cumplimiento de las normas establecidas y garantizar una adecuada intervención por parte de las naciones miembros. Su función específica es asegurar que las ventajas del acuerdo se otorguen solo a los bienes producidos en la región de Norteamérica y no a los bienes que se elaboren en total o en su mayor parte en otros países. Otra de sus funciones es reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del tratado. Algunos de los acontecimientos más importantes de la NAFTA son: en 1981, Ronald Reagan propone el mercado común latinoamericano. En 1987 se firma el acuerdo entre Estados Unidos y México. En 1988, Canadá y Estados Unidos firman TLC. En 1991, las negociaciones se vuelven trilaterales por petición de Canadá. En 1994, el tratado entra en vigor. La estructura organizacional de la NAFTA se muestra en el siguiente gráfico. La económica africana, ¿en qué consiste? Es la visión de la Unión Africana, integrada políticamente, próspera y pacíficamente, impulsada por sus propios ciudadanos y que representa una fuerza dinámica en el escenario mundial. Su objetivo general está concebido para promover el desarrollo sostenible en los planes económicos, sociales y culturales, así como la integración de las economías africanas en pro de su desarrollo y competitividad internacional.
Su objetivo específico es aclarar la integración política, social y económica del continente, crear las condiciones necesarias que permitan al continente desempeñar su justo papel en la economía global y las necesidades internacionales. Funciones: promover la integración africana y el proceso de desarrollo de los países miembros en estrecha colaboración con las comunidades económicas regionales y los ciudadanos africanos. Este acuerdo nos sirve, en primer lugar, se ha dado procesos hacia la conciencia integral del colectivo africano y la perspectiva común de las problemáticas locales. Iniciativa para la elaboración de informes de estudio sobre las problemáticas más serias de las naciones del continente. Como países miembros tenemos 51. En los acontecimientos más importantes encontramos: 1963 se constituyó la Organización para la Comunidad Africana, 2001 se creó la Unión Africana, 2008 Guinea fue suspendido luego del golpe de Estado, 2009 Madagascar fue suspendido luego de la crisis política, 2010 Nigeria fue suspendido luego del golpe de Estado. 2014 se realizó la Conferencia Africana de Agricultura, Alimentación y Planificación de la Seguridad Nutricional, de líderes en la toma de decisiones basada en evidencias y seguimientos de resultados. También se desplegó una misión humanitaria para hacer frente a las situaciones de emergencia causadas por el brote de ébola en África Occidental, donde la epidemia ha cobrado muchas vidas. Sistema General de Preferencias Arancelarias. En 1988 se da origen al Sistema Generalizado de Preferencias principalmente para productos facturados y semifacturados. En 1979 adoptaron la llamada cláusula de habilitación, por la que se crea un marco jurídico para el sistema de preferencias generalizadas. En 1994 se declara el Código General sobre Comercio y Aranceles. En el 2006 se extiende la trascendencia de este acuerdo hasta el 2015. En un instrumento de comercio internacional mediante el cual los países desarrollados otorgan franquicias o rebajas arancelarias sin discriminación a gran parte de las importaciones de países en vía de desarrollo. Los países que lo conforman son 28. Objetivo principal: dar exoneraciones arancelarias a las importaciones de países industrializados de productos originarios de países en vías de desarrollo para fomentar la industrialización, diversificación de exportaciones y aumento de ingresos de los países beneficiarios. Entre los objetivos secundarios encontramos aumentar los ingresos de exportaciones de los países menos desarrollados, promover el proceso de industrialización de exportaciones, acelerar el ritmo y su crecimiento económico, fomentar las corrientes de intercambio comercial. Funciones específicas. Con arreglo del esquema industrializados por los países otorgantes de preferencias aplicando aranceles o reducción o nulos determinados productos procedentes de países en desarrollo, los países menos desarrollados reciben un trato especial y preferencial. Su organización se presenta a través de la siguiente gráfica. Este sirve para ayudar al fortalecimiento del sector externo en la economía, al aumento del Producto Nacional y a la generación de nuevos empleos y mayor eficiencia de las empresas orientadas hacia la exportación. Comunidad Económica Europea. ¿En qué consiste? Es una asociación internacional creada como una comunidad política de derecho. En su objetivo general encontramos promover la paz, sus valores y el bien de los pueblos, la creación y sostenimiento de un mercado común. Objetivos específicos: fomentar la unidad entre los pueblos, controlar y fomentar el aumento de la producción, mejorar las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos. Sus funciones principales: ser colaborador entre los distintos gobiernos de acuerdo a los organismos comunitarios, creación, gestión y funcionamiento de una unión monetaria, luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, mejorar la educación y proteger el medio ambiente. Con este acuerdo nos sirve para prever la creación de un mercado común, de una unión aduanera y de políticas comunes. El tratado precisa que la misión principal de la comunidad consiste en la creación de un mercado común y enumera las acciones que éste deberá emprender para cumplir su mandato. Este acuerdo está conformado por 14 países.
La Comunidad Económica Europea está estructurada de acuerdo a la siguiente imagen, donde lo lidera el Consejo Europeo y la Banca Central Europea. En los acontecimientos más importantes encontramos 1957, se firma el Tratado de Roma por lo que se constituye la Comunidad Europea. 1960 tiene lugar la Revolución Cultural de Jóvenes y el crecimiento económico de los países. 1986 se firma la Acta Única Europea tratando de eliminar las trabas a libre circulación de mercancías. 1989 se produce el vuelco político cuando se cae el muro de Berlín. 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. 2002 entra en circulación el euro. 2009 se firma el Tratado de Lisboa. 2010 la nueva década arranca con una grave crisis económica, pero también con la esperanza de las inversiones en nuevas tecnologías ecológicas produzcan crecimientos y bienes duraderos. La UNASUR. Esta es una organización internacional que consiste en impulsar la integración regional en cuanto a la energía, la salud, la educación, la seguridad, el ambiente, la democracia y la infraestructura. Este mecanismo es establecido en Brasilia el 23 de mayo de 2008 y entró en vigor el 11 de marzo de 2011. En mayo de 2009 se declara la UNASUR frente a la amenaza mundial de la influenza, por lo cual declaran solidaridad al pueblo y gobierno mexicano. Resaltan la importancia del cambio de informaciones de manera oportuna y eficiente sobre casos sospechosos y confirmados del virus H1N1. El 25 de julio del 2011 se inauguró el Instituto Suramericano de Gobierno de Salud de la Unión de las Naciones Suramericanas. Entre el 3 y el 7 de octubre de 2011 se realizó el taller de sistemas de vigilancia sanitaria en América del Sur. El evento permitió la identificación de necesidades de cooperación con la presentación de sistemas de vigilancia sanitaria de cada país. El 29 de junio de 2011, el Consejo de Jefes y Estado de Gobierno de UNASUR suspende a Paraguay después de condenar la ruptura del orden democrático del país y pasó a la presidencia pro tempore del organismo para Perú, quien asumirá solamente en noviembre de 2012. El 17 de abril de 2015 se cumple el 8º aniversario de UNASUR. En la actualidad, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, ha propuesto aprovechar la próxima Cumbre de las Américas para reformular las relaciones de los países latinoamericanos con Estados Unidos, al fin de librar la región de las bases militares norteamericanas por ser reminiscencias de la época de la Guerra Fría. Como objetivos de la UNASUR está la concertación y la coordinación política y diplomática de la región, convergencia entre Mercosur, Comunidad Andina y Chile, Surinam y Guayana, integración física, energética y de comunicaciones de América del Sur. Las funciones de UNASUR son producir conocimiento tendiente a la elaboración de una política de desarrollo sustentable de recursos humanos, para aumentar la capacidad de manera que se pueda formular estrategias para mitigar los efectos negativos en Sudamérica. En el siguiente gráfico se muestra la estructura organizacional de UNASUR. Actualmente son 11 países los que pertenecen a la UNASUR. Paraguay fue suspendido. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, o por mutuo acuerdo entre los países. Objetivos del TLC: eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de la propiedad intelectual, entre otros objetivos. Los TLC son importantes pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, que se genere empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Como función principal del Tratado de Libre Comercio, tenemos fomentar el intercambio de bienes y servicios de manera eficiente sin dejar de lado la protección de recursos económicos de los países que participan en el desarrollo. Y como
función específica, podemos decir que un tratado de libre comercio busca dar ventaja comercial a los países que hacen parte del mismo y fomentar el crecimiento económico y la situación social de estos. Cada país es libre de hacer un tratado de libre comercio, por eso se puede decir que esta actividad es autónoma de carácter mundial.